¿Cómo es eso de trabajar al lado de casa? Bajar las escaleras y despacho. Yo no bajo las escaleras, yo doy la vuelta por fuera y entro por la puerta. Me gusta la sensación de salir de casa. Bienvenidos a Mi Casa en AD con Cave Home. Es el podcast de AD España que descubre las casas más bonitas del mundo y a sus protagonistas. Para ello tengo hoy aquí conmigo a una de las mejores interioristas que tenemos en España, Marta de la Rica, para hablar de algo que ella hace muy bien, que es mezclar y acertar. Además de eso, hablaremos de muchas otras cosas más. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, Maite. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor, la verdad, que tener esta conversación contigo. Pues nada, yo tenía muchísimas ganas para, pues eso, que también ganas de que, además de pues que te conozca nuestra audiencia, ¿no? De una manera pues más en profundidad, aunque ya hace unos meses, el pasado, casi un año ya, el pasado mes de octubre, estuvimos en tu casa, nos abriste las puertas de tu casa y descubrimos ese hogar maravilloso que tienes. Y aquí tenemos la portada que hace de ello y nada, la verdad es que bueno, pues también teníamos ganas de pues conocerte un poco más, de hablar sobre ti, sobre tus referencias. Además acabas de publicar un libro precioso, autoeditado, sobre Biarritz, que es esa gran ciudad, ¿no? Ese pueblo de pescadores que tanto te ha inspirado en tu vida y que ha marcado gran parte de la persona que eres hoy en día, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese ha sido mi último proyecto personal, muy personal, tan personal que a veces digo que egocéntrico. Que por cierto tenemos aquí el libro, que es una preciosidad. Pero ha sido un lujazo de proyecto en el que pues he hecho lo que he querido y he ido muy dentro y ¿no? una reflexión de por qué mi mirada es como es. Y cuando me puse a pensar en ello, yo quería hacer un libro, no quería hacer el típico libro de decoración, porque pensé, bueno, estas fotos pues están en mi web, salen en una revista, quería ir un poco más allá, ¿no? Entonces, pues cuando me puse a pensar, pensé que cómo podía explicar por qué mis proyectos son como son. Cuando me preguntan tu estilo, tus inspiraciones, bueno, pues no creo que caí en la cuenta que Biarritz era responsable de muchas de estas respuestas. Entonces, por eso es un recorrido y un tributo a Biarritz, no solo a nivel estético y físico, digamos que también sus paisajes, sus tradiciones, sus colores, pero también mis memorias, ¿no? Y cómo emocionalmente me han marcado pues lo que he vivido allí con mi familia, con mis amigos, o sola incluso. Uh-huh. Y eso es un poco lo que recoge, siendo el color como el principal protagonista, como lo es en muchos de mis proyectos. En esa búsqueda también de lo que es uno, ¿no? De esa búsqueda del yo, también muchas veces pues, te encuentras con muchos yos, ¿no? de tu pasado que se van descubriendo, ¿no? Poquito a poco. Ahí, justamente el otro día cuando volvía de tu casa, de esa cena maravillosa que diste en la presentación del libro, al día siguiente fui a comprar unos libros y justo acabé con un ensayo de un filósofo italiano que se llama Remo Bodei, que la verdad es que desconocía este ensayo de filosofía y ha sido una sorpresa que era casi como una serendipia, ¿no? Porque empecé a leerlo y de repente justo hablaba del yo, ¿no? Que esas capas del yo que parece como que se van sepultando, ¿no? Como si fuesen profundidades casi geológicas, y de repente por azares de la vida pues, o por cuestiones del destino, pues esas capas se van descubriendo, ¿no? Y redescubriendo también, y entonces casi como por azar, de una manera pues de repente, ¿no? Y que habían estado como custodiadas por el olvido, ¿no? Totalmente, ¿no? Incluso seguro que son cosas que calaron, pero que hoy con 40
las miras de una forma, ¿no? Entonces, bueno, pues vas sacando tiras del hilo y te das cuenta que eso caló en su momento, ¿no? Pero bueno, es hoy cuando lo ves y cuando lo interpretas, y yo lo llevo también al mundo creativo y al punto de vista creativo, ¿no? Y muchas veces son pues puntos de partida, ¿no? Y realmente además también hay una tradición allí de anticuarios, ¿no? Y es algo que también por tu padre es algo que siempre te enseñó, tú la acompañaste, no la acompañabas, sí. esa visión o ese criterio, ¿no? Que uno al final bueno, sí, pues aprende. El ojo se hace, y efectivamente Biarritz yo lo considero como el principio un poco de todo, ¿no? Porque ahí es donde, pues donde al principio teníamos el tiempo de hacerlo, ¿no? Y donde era en vacaciones y íbamos y volvíamos y a regañadientes, siempre lo digo, yo al principio no es que me gustara, sino que yo creo que la curiosidad se va despertando a medida que te lo van contando, ¿no? Entonces, o que te van llevando, y que no solo mi padre, sino los anticuarios a los que he ido conociendo a lo largo de mi vida, cómo te cuentan lo que es un objeto que a simple vista no es nada. Me recuerdo, por ejemplo, un semillero que es simplemente una caja de hojalata amarilla, que es nada, pero bueno, de una forma bonita, con un cierre bonito, lo más sencillo del mundo. Bueno, pues cuando encuentras en un pequeño brocante ese objeto que es estéticamente bonito, pero luego te cuentan lo que es y lo que se hace con él, y que vas dando un paseo y recoges las semillas, recoges las plantas, las metes. Bueno, pues es hacer, ¿no? Eso que digo de hacer de lo pequeño algo grande, ese arte de vivir, ¿no? Pues que eso también se lo debo, creo, a esa cultura. Pues eso te va calando, ¿no? Y eso es un poco el tributo y lo que yo defiendo, y por eso también el objeto en este libro es otro punto importante. Exacto, claro, exacto. Sí. Tienes a veces como una recopilación, ¿no? De objetos que han sido importantes a lo largo de tu vida y siempre asociados también además con la ciudad, con Biarritz. Sí, exacto, sí, eso es. Y luego tienes algo muy bonito, muy entrañable también. Muy útil. Muy útil, efectivamente, muy útil, que son esos consejos, ¿no? Ese apartado que le dedicas en el libro a tus hijas, que son esos 100 consejos para la vida, ¿no? Que es verdad que ahora mismo estamos como saturadísimos de esos libros de autoayuda, ¿no? Que como que el consejo parece que ha perdido valor, ¿no? Pero es verdad que cuando el consejo lo recibes de alguien que te entiende bien y te conoce bien y te quiere bien, pues la cosa cambia, ¿no? Entonces yo leyéndolo un poco también me acordaba de ese tipo de consejos, ¿no? que incluso como que podían dar los filósofos estoicos, ¿no? Como Séneca, por ejemplo, que eran consejos para tener una vida pues mucho más enriquecida, ¿no? Y eso es algo que son tú has cosas hecho. Muy sencillas, eso es. O sea, son las 100 cosas más sencillas que te puedes imaginar. Y que tú se las dedicas a tus hijas. Se las dedico, y lo hice también en un proceso de reflexión que me los digo, como te decía antes, esa lista de 100 consejos la tendría que tener yo en mi mesilla para leerla. Para ir leyendo de vez en cuando, ¿no? Pero sí, son cosas que a veces pues vivimos tan rápido y nos come la vida, a mí por lo menos, que a veces no te paras a pensar lo importante que es, pues no sé, o sea, sí, para mí leer un cuento a mis hijas o dar la mano a mi abuela o no sé, o respirar, a veces hasta respirar, ¿no? Sí, que a veces también se nos olvida, sí, ¿no? Exacto. Respiramos más y luego ya nos entran las ansiedades. Entonces, bueno, pues leerlo, sí, efectivamente. Pero hay varios consejos que me han encantado, ¿no? Y que también me han hecho pensar un poco de qué manera uno cuando ya puede mirar la vida con retrovisores, ¿no? Y ver su pasado y ver desde la experiencia cómo puedes encontrar esos puntos de ayuda, ¿no? Esos consejos que quieres que tus hijos o la gente que viene detrás o la gente que quieres pues que puedan aprovechar, ¿no? Me gusta especialmente el de aprovecha tus talentos, luego haz sentirse útil. Eso es que mi padre nos ha
acribillado con ese consejo. Eso me parece algo complicadísimo, porque realmente uno, hasta que se conoce, ¿no? Uno nunca, yo creo, llega a conocerse bien, pero qué importante es para la vida saber cuáles son tus talentos, ¿no? Y las cualidades y poder sacar el mayor partido de ellas, ¿no? Sí, desde luego. Y eso me parece, en tu caso, por ejemplo, ¿qué talento o cualidad crees que has podido Bueno, te das cuenta desarrollar? a posteriori, porque es difícil al final. Claro. A mí por lo menos, ¿no? me Claro. cuesta autoevaluarme. Sí. Pero bueno, pues eso que dices, como has titulado esta conversación de mezclar, bueno, pues creo que eso es un talento, yo creo que el talento es cuando te sale natural, ¿no? O sea, cuando hasta te cuesta explicarlo, ¿no? O sea, a mí me sale natural el mezclar, me gusta, me divierte, es como me sale, ¿no? Mezclar y acertar, que eso es lo complicado, bueno, ¿no? Acertar, eso ves, eso es lo complicado, y eso lo digo yo y lo decimos todos. Pero sí, creo que ese es, en mi profesión sí que puedo decir que ese es un talento, ¿no? O sea, sí. Totalmente. Y luego hay una cosa que dices también que me gusta mucho, y dice: toma las decisiones importantes con la cabeza fría, ¿no? Eso es importantísimo. Eso también, pues esa es para leerla todos, todos los días. Sí. Y, por ejemplo, en tu caso, en tu profesión, o a lo largo de tu carrera, ¿dirías que has tomado alguna vez alguna decisión? Muchas. Con la cabeza no en frío. Seguro que como todos, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y, o sea, esta profesión, los proyectos a veces van muy rápido y te envalentonas, ¿no? Y tomas decisiones pues porque hay presupuestos, hay tiempos, no solo es la parte bonita. Y luego a veces cuando tomas muchas de esas decisiones te das cuenta que tienes que dar un paso para atrás porque te has podido equivocar. Y al final eso se nota y se palpa, ¿no? Entonces, a mí los tiempos, los presupuestos y el cliente, que siempre pues impone, claro. A veces te hace tomar decisiones que no son las que tomarías. Entonces yo creo que es profesional y obligatorio casi dar ese paso para atrás y ser fiel a ti mismo y confiar en esos talentos y en esa profesión que claro. tienes, ¿no? Y que la experiencia te va dando. Y escuchar lo que dicen los mayores, pero no siempre hacerles caso, ¿no? Porque no Desde siempre luego. Tienen la razón, ¿no? Sí, que es otro de los consejos que les das a tus hijas y que me parece genial. Pues efectivamente yo creo que este libro reúne mucho de lo que tú eres. También tu casa, al final, ¿no? Es un reflejo de todo lo que tú eres y la manera en la que tienes de experimentar, ¿no? Con los materiales, con el arte, de combinar, de mezclar y acertar, que por eso y de ahí surgió el título de este podcast. Y bueno, pues me gustaría que me contaras también cómo fue el proyecto de tu casa, que son 8 plantas, además en el centro de Madrid. Tienes una celosía maravillosa de barro en la fachada. Cuando llegas a tu casa, descubrir esas 8 plantas es todo, vamos, pues una fantasía, ¿no? Es una locura. Es una locura, efectivamente, Sí, me imagino que la obra también debió de serlo. ¿Cómo surge? Bueno, fue una locura la obra, fue una locura la idea. Y bueno, nadie entendía nada. Pero yo lo tuve muy claro desde el minuto que visité esa casa, que era una casita de una planta. Fui con mi marido, que no entendía nada tampoco y confía, la verdad, ciegamente, y le debo, o sea, todas estas locuras son posibles gracias a él, que me anima sin entenderlo. Pero llegamos a esa casa es una casita de 2 plantas y nos vendían que ahí se podía subir las plantas. Y efectivamente, indagando, es la primera calle de un barrio que no está sujeta a unas normas arquitectónicas súper estrictas. Entonces, puedes tener más metros hacia arriba en un ancho de 8 metros. O sea que íbamos a por la torre. Y nada, y ahí nos metimos en ese proyecto
que fue complicado a nivel de licencias, duró mucho tiempo. Siempre lo digo, que los proyectos, las casas de palacio van despacio, y cuando te metes en una cosa así, va despacio, por lo que sea, por muchas cosas. Nosotros tardamos 6 años y medio. Estaba embarazada de mi primera hija y me mudé con 3. Y gracias a Dios, porque en el fondo hacer una casa para la familia que no sabes que vas a tener es bastante complicado, y me mudé con la familia que tenía. Entonces eso, pues no hay mal que por bien no venga. Entonces, bueno, pues me gustó mucho la idea de estar, como, al ser la primera calle, como te decía, no restringida, por el otro lado daba sobre ese barrio de Madrid de casitas pequeñas, árboles. Sin embargo, la calle en la que es la casa es una calle bastante fea. Y además entra el sol de poniente, que en Madrid es duro. Que es demoledor. Y entonces por eso siempre pensamos en hacer esa celosía y volcarnos hacia el otro lado. Entonces son plantas. Yo quería que fuese una casa pues muy de verdad. O sea, una casa en la que así es como yo entiendo los proyectos, que se vivan fieles a quien los vive, o sea, que sean fieles a quien los vive. Mi situación pues es, pues somos una familia que vivimos relajados, somos 5 y bueno, y entonces la hicimos completamente a medida, y quería que fuese una casa vivida toda ella. Por eso son plantas no muy grandes, pero diáfanas, sin particiones, en la que la escalera además es, te diría, fundamental, porque hace que todas las plantas sean recorridas, ¿sabes? No hay puertas, entonces al no haber puertas, pues no hay un espacio olvidado, muerto, que yo era algo que tenía fobia. Hay casas en las que el salón más grande es un salón cerrado con persianas a cal y canto, ¿no? Entonces esta casa está vivida toda ella continuamente. Y luego, incluso esa relación de la doble altura, ¿no? Hace que el salón y la planta de arriba pues casi convivan. Luego tienes un elemento muy importante. Bueno, yo creo que hay como 2 elementos que de alguna manera pues marcan la identidad del espacio, ¿no? Primero, que tienes el estudio, ¿no? En la casita. En esos años fue también gracias a todos esos años de tardanza de la obra. Pudiste luego adquirir, ¿no? Y completar la casa con tu estudio, que está como adherida, ¿no? Es una casa que está adherida a la casa principal. Y luego, además, también tienes esa sarga maravillosa que también condicionó, ¿no? En el salón, la tienes colgada en el salón, y condicionó además también todo como el punto de partida, ¿no? Del concepto de la casa. Sí, condicionó un poco el colorido, pero te diré que eso fue una casualidad increíble, porque las paredes estaban ya construidas, el salón estaba ya en un momento bastante avanzado, y cuando yo me encontré con esa sarga en ese anticuario en Niza, de esta señora que había tenido ese anticuario en Biarritz, las medidas eran perfectas, o sea, que es que era el destino, totalmente. Y luego además también yo creo que todo ese arte de vivir, ¿no? que tú pudiste aprender en Biarritz, también pues los viajes con tu padre, ¿no? Todos esos brocantes, los anticuarios, también me imagino que habrán condicionado a la hora de proyectar una vivienda para ti, ¿no? ¿De qué manera ese arte de vivir o esas referencias a Biarritz se pueden percibir en tu hogar? Pues mira, yo te diría que, pues por ejemplo, tengo todo el armario con vajillas vajillas que usamos a diario, ¿no? Y que pues, unas hueveras plateadas donde tomamos los huevos, pero porque me parece un lujo tomarlo en una huevera plateada, ¿sabes? Porque me gusta. Y pues esas cosas pequeñas, o no sé, el ir comprando objetos, ir añadiendo cosas. Yo no soy de cambiar de repente mi casa radicalmente, pero sí que añado y voy añadiendo capas y cosas que voy encontrando, o arte. Claro, porque al mismo tiempo tienes antigüedades, ¿no? Que ahora me dirás cuál es tu pieza favorita, pero también, por otro lado, tienes arte contemporáneo, ¿no? Que me encanta esa mezcla, me encanta esa experimentación de eso. Yo la mezcla, de hecho, mi estudio abajo es como, yo lo llamo como laboratorio, es una mesa donde estamos todos, una mesa de 12 metros,
y es, pues todo está forrado, está revestido de azulejo. Bueno, lo viste el otro día. Es como a mí me impresionó cómo tienes todos esos mood boards, bueno, ¿no? lo ordenamos mucho para el día que Bueno, viniste, pero aún así, vamos, yo me acuerdo que estábamos Lorenzo Castillo y yo paseando y Lorenzo estaba, pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, esto es maravilloso. No, Lorenzo no puede y Lorenzo perdería su esencia si hace eso. Me hizo mucha gracia el comentario, así que estaba anonadado con esa capacidad tuya, ¿no? De cada proyecto, pues tener como una especie de carrito, ¿no? Sí, eso es fundamental. Cuéntanos eso, ¿cómo pues eso al final, el lujo, siempre lo digo, que el lujo me preguntan, ¿qué lujo estar cerca de casa? Y sí, efectivamente es un lujo, pero el lujo es el funcionamiento del estudio, ¿no? El haber pues, tenido un estudio durante 15 años y el haber desarrollado o pensado qué se necesita para funcionar bien. Y una de las cosas fundamentales es que nos rodeamos de muestras, y es lo que te digo, a mí me gusta experimentar, buscar materiales nuevos, telas nuevas, y al final eso se convierte pues claro, en un cajón desastre, en ¿no? un cajón desastre y de enfermedad de Diógenes, ¿no? Y entonces inventamos para los proyectos estos carros que se pueden hasta mejorar porque son un poco duros, pero un poco pesados. Sí, son un poco pesados. Pero por proyecto es un carro donde vamos guardando todas las muestras del proyecto y además tiene unos corchos donde vamos poniendo, pues hacemos las presentaciones, los mood boards, y al final cuando el cliente viene, pues siempre, no solo cuando el cliente viene, que sí que recurrimos a ello y pues lo recordamos y tenemos que tratar un tema en concreto, lo que sea, sino que para nosotros, para trabajar, saber que ahí está todas las muestras del proyecto, te da como un orden mental, te ¿no? da un orden mental brutal. Claro. Sí, a nivel operativo es fantástico. ¿Y cómo es eso de trabajar al lado de casa? O sea, de justo, bueno, bajar las escaleras y estar en el despacho. Yo no bajo las escaleras, yo doy la vuelta por fuera y entro por la puerta. O sea, tus pasos, ¿no? Por lo menos. Sí, me gusta la sensación de salir de casa. O sea, es verdad que es una maravilla saber, sobre todo, pues a mí me parece una suerte que mis hijas sepan que estoy ahí, ¿sabes? Eso, al final trabajo muchas horas y el saber que estoy ahí pues me da tranquilidad, y a ellas también, yo creo. Pero bueno, me gusta la sensación de salir y entrar y salir y entrar. ¿Y de qué manera también, además, porque tú tienes 3 hijas, que vamos, que no es poco, y el otro día también lo hablábamos con Teresa Sapey, ¿no? Que decía, si el día tuviera 50 horas, pues los arquitectos, las arquitectas las haríamos, ¿no? Incluso ella también, que es madre, en tu caso, la maternidad y la profesión, ¿cómo has podido compaginar? Pues mira, en mi caso, como yo lo he vivido así, bueno, mi padre no se ha dedicado a esto, pero como te digo, que esto ha sido como parte de mi vida. Mis hijas lo viven un poco así. No sé, también creo que ahora si les preguntas igual no te saben contestar, pero igual acaban hartas también, porque lo meto, es verdad que lo comparto. Yo estoy sola, no, tengo un equipo maravilloso que sin ellos nada sería posible, pero al final hay inquietudes que a mi marido le tengo fritos, las cuento pues a diario, ¿no? Porque es que hay muchos temas, aparte de ya no solo el del proyecto que discutes con el equipo, sino claro, que no deja de ser no deja de ser una empresa, claro, ¿no? Entonces, ese nivel, pues bueno, pues lo consulto. Y luego, al final, también esta profesión tiene muchos colaterales, pues eso, como el ir a ferias o viajar, ir a museos, pues a mis hijas se lo intento inculcar. Y yo creo que un poco como yo, lo valoran de alguna manera. Pues sí, llega un momento que se cansan y les tienes que comprar un helado, pero bueno, o sea, mira, por ejemplo, en mi casa en Biarritz tenemos la escalera, es no es dibujo porque es un montaje de 5.000 conchas pegadas. Y dices, pero ¿y tus hijas? Esto tienen, o sea, ahora tienen 8, 7 y 5, pero está desde hace 3 años. O sea, y entonces me decía, ¿y esto cómo lo mantienen? Pues no es que solo lo mantengan, es que cuando vienen a mí dices, no, las conchas no se pueden tocar, claro, ¿sabes? O con mucho cuidado. Entonces eso, al final es una educación y creo que es más eso que va saliendo natural, lo vas inculcando y eso
pues va quedando. O mis hermanos, por ejemplo, que no se dedican para nada a esto, y bueno, pues yo veo que tienen una sensibilidad adquirida y que lo valoran y que lo feo no les gusta, claro. ¿sabes? Bueno, es que es fundamental además, ¿no? También, o sea, a la hora de, en tu caso, y también algo que estabas comentando, que yo creo que es muy importante, el paso, en el momento en el que un diseñador, un interiorista, un arquitecto se da cuenta de que también es un empresario, ¿no? Yo creo que esa es una de los retos más importantes que tiene un perfil creativo, ¿no? Sí. Eso es básico y creo que es lo que te permite crecer, ¿no? Como, bueno, o sea, que hay que plantarse, pararse a pensar un momento y decir, oye, es que tengo que sacar esto adelante como empresario. Claro. Y yo a veces digo, es que me pongo a estudiar un máster, claro. ¿sabes? Porque es que ese talento no lo tengo, ¿sabes? O sea, eso hay que estudiarlo. Entonces, bueno, pues eso es una lucha, sí, es una lucha que me divierte, tengo que decir, ¿Y también. lo haces tú también, esa parte? Bueno, tengo gente fantástica que me asesora y me ayuda, pero bueno, consigo tener una visión y enterarme de qué va la cosa, ¿sabes? Y la estrategia al final la tengo clara y a dónde quiero ir lo tengo claro. Claro. Y luego hay una cosa también que dentro de mezclar y acertar, que hay algo en ti también muy, muy interesante, que es esa manera de mezclar el arte contemporáneo con las antigüedades, ¿no? Tienes, por ejemplo, obra de Gloria García Lorca, que es una obra que tienes ahí Site Specific, que la hizo en el garaje para ese espacio. Luego en el ascensor, esa obra que no es móvil, pero podría serlo, ¿no? Porque es esa te tela mueves tú, exacto, de Clara Cebrián, que tienes en el ascensor y que es algo que da mucha identidad también a la casa. ¿Cómo fue ese proceso de selección de la obra y por qué decidiste en concreto elegir la obra de estas dos artistas? Pues Gloria siempre me había fijado en la tienda de Loewe, de esa obra que tiene, que me ha apasionado. Y me encanta, me encanta la cerámica y me encanta el textil, son dos cosas que me apasionan. Y todo el suelo de mi casa, que es ese barro colocado a sardinel, pensé que una pieza de cerámica quedaría maravillosa. Entonces Gloria cogió las piezas de barro del suelo y las esmaltó. Entonces la pieza está hecha en base a la pieza del suelo. Y me encanta lo que hace. Siempre la tenía en mente desde hace mucho tiempo. Y además el sitio era fundamental porque, como has dicho, es el garaje. Claro. Pero es un garaje que se vive. Entonces yo creía que ahí tenía que ir es la entrada también de la casa. Es la entrada que se ve a través de un cristal. Entonces siempre pensé que tenía que ir algo importante ahí. Y luego Clara me parece genial, es genial. Sí. Y bueno, y entonces un día, hablando con ella, no sé cómo surgió la historia del ascensor, yo le llamé para hacer algo, entonces, para hacer unos vídeos antes de mi casa, y me habló de lo de un ascensor. Y entonces cuando ya llegó el momento de mi casa, dije, yo tengo el ascensor para Clara, ¿sabes? Entonces ahí lo encontraste montó. la pieza que ella quería, ¿no? Su sueño por cumplir. Sí. Y en tu caso, en tu casa, ¿sientes que has cumplido gran parte de los sueños que tenías a la hora de, no sé, cuando pensabas, ¿no?, en crear esa casa de tus sueños o en crear Bueno, pues para este momento sí, pero me preguntan siempre, ¿es la casa ya? ¿Te vas a quedar ahí? Y me da angustia pensar que sí. Digo, pues o no, ¿sabes? Igual llega otra en otro momento. Claro. Yo estoy siempre dándole a la cabeza y metiéndome en jardines y jaleos. Y entonces seguro que no se queda aquí. Porque al final también diseñar para... claro, lo estabas contando, ¿no?, que tu familia también ha ido creciendo a lo largo del desarrollo del proyecto, pero claro, también has tenido que diseñar unos espacios tan importantes como es la habitación de tus tres hijas. Sí, que a ver, ¿no? Eso es una cosa, a ver dónde va cuando crezca, claro, que le queda muy poco tiempo, ¿no? A ver qué hacemos. Ya os contaré a ver ese próximo episodio. Claro, porque ahora están en literas, que es una monada, luego tienen ese baño que tienen los tres grifos, ¿no?, las tres, y bueno, pues es un espacio también que invita a... Que no tiene puertas,
¿no? O sea, que al final que la dinámico, circulación, ¿no?, abierta, Sí, y me parece también, y yo quería preguntarte, porque muchas veces también cuando cocinamos para alguien que queremos o cocinamos para la gente, nuestra familia, la gente que queremos, es un acto de amor muy, muy grande, ¿no? También. Sí. Y yo pienso y digo, ¿cómo es diseñar una habitación para tus hijas, ¿no? ¿Cómo es diseñar una casa para tu familia y una habitación donde tus niñas van a dormir? Pues es muy divertido porque es al final son cosas que te visualizas, ¿no?, a ti de pequeña en ellas, ¿no? Entonces es divertido y apasionante porque, bueno, puedes utilizar recursos que no son, pues, salirte de lo normal, ¿no? ¿Y qué te dicen ellas? ¿O qué te dijeron cuando vieron su habitación? Pues fíjate, yo creo que a veces, o sea, que como ellas son las protagonistas, no sé si les parece tan increíble como al resto, ¿sabes? Que es un poco pena. Claro. Pero bueno, o sea, luego sí les parece genial. Sí, les parece genial la bañera amarilla, pero también les parece normal, ¿sabes? Lo tienen integradísimo. Sí, claro. Lo tienen integrado. Claro. Hay una cosa también que tú dices, ¿no? Que cuando nos enseñaste tu casa de 8 plantas, que decías, la gente dirá, pero ¿y cómo vive esta gente? Está mal de la cabeza, ¿no? Vivir en 8 plantas. ¿Te arrepientes de haber...? Nada, no me arrepiento nada. Es lo que te digo, vivimos, es comodísimo. Luego, de hecho, la planta te da cierta independencia también. Claro. Bueno, pues estar separado en altura y además cada planta siendo un uso, pues nosotros en nuestro cuarto, ellas en el suyo, luego, bueno, pues te da cierta independencia que a lo mejor cuando está todo en una no la tienes tanto, claro. O sea, solo te separa una puerta. Claro. Hay algo en ti, yo creo, en tu trabajo, en tu manera de expresar el interiorismo, ¿no?, y el diseño, que es algo como que tiene un punto de fantasía, ¿no?, que también te invita a soñar. Y hay algo que es evidente, ¿no?, cuando tú entras en tu casa y ves esa combinación, pues, de mobiliario de autor contemporáneo, luego diseños tuyos, ¿no?, que además tienen también, por ejemplo, esos armarios, ¿no?, que tienes curvos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es a la hora de diseñar? Tienes, por ejemplo, también sofás que has diseñado tú. Sí, eso me divierte muchísimo y es un proyecto que tengo además en marcha, diría, ¿no? Al final, en el diseño de una pieza puedes reunir pues, tus valores o lo que a lo mejor marca, pues, los proyectos grandes en una pieza, ¿no? Entonces eso me divierte, es mucho más inmediato, más... ahí es donde puedes experimentar, ¿no? Más, de una manera más sostenible también. Y bueno, entonces luego muchas veces pasa en los proyectos, diseñamos siempre lámparas, mobiliario... Claro, porque no siempre es fácil encontrar el objeto que tú necesitas, ¿no? No siempre es fácil, efectivamente. Claro. Y bueno, yo creo que también dota, ¿no?, de una personalidad todavía más potente al proyecto. Se acaba redondeando un espacio, ¿no?, y lo acaba convirtiendo, llevándotelo un poco a tu terreno. Sí. Y hay otra cosa también que, hablando un poco de esta fantasía, ¿no?, que yo creo que otro de tus grandes proyectos este año ha sido el Hotel de Christine Bedford en Málaga, que realmente ha sido como, vamos, un derroche de fantasía absoluta, porque incluso todo el relato, ¿no?, que hay detrás y la historia que hay detrás del hotel parte de unos personajes que son totalmente inventados, ¿no?, y que es un relato que tú vas creando, ¿no?, junto a la dueña del hotel. Cuéntanos cómo surgió. Ha sido un proyecto, ayer estuve ahí, la verdad, y ahora que ya lo he visto, abrió hace un mes y lo he visto rematado, es maravilloso. Y ha sido un proceso divertido de hacer, porque efectivamente cuando Cristina nos encargó el hotel, bueno, pues había cierta historia, y existe, de Christine Bedford, una señora inglesa
que llega a los sitios y acoge en su casa y que invita a su casa, ¿no? Eso venía dado y yo lo sabía, y así se hizo Mahón. Pero un poco para diferenciarlo y para... Yo sé que una de las premisas es que hace suyo un poco la tradición de la zona de donde es su casa y de la idiosincrasia del sitio, ¿no? Bueno, ese era un tema importante. Entonces, Málaga lo analizamos en ese sentido y le dimos también un momento específico de la vida de Christine, que fueron los 7 años y un cuarto, que pasó en una... Es que es una locura, la verdad. O sea, sí. Según lo cuento, es una ida de olla. En una isla flotante, en una isla ¿no? flotante que iba desde el norte de África al sur de España. En esta isla, Pablo Bedford era el padre de Christine, fue embajador y ahí conoció a una serie de personajes. Y esos personajes son los que dan nombre a las 27 habitaciones del hotel. Claro. Entonces, cada personaje tiene una historia, unas características, un colorido, bueno. Y además de ahí también hiciste un libro precioso con... Ahí ¿no? se está haciendo. Pero bueno, empezasteis, ¿no? Tenéis ahí como un libro de referencia. Hay una literatura increíble sí, ahí. Sí, y todo eso digamos que lo creaste tú, ese relato. Eso fue yo y mi equipo, una chica que trabajaba con nosotros, y que trabaja y que colabora. Pim escribe fenomenal y escribió Pim, de hecho, es la que ha escrito el texto de mi libro. Escribió la historia de estos 27 personajes. Y lo que hacía esto era un poco también partir de la emoción, ¿no? O sea, yo creo que son importantes los proyectos que parten de la emoción y que en las que no se pierde eso, y que también da al proyecto un porqué, ¿no? Y que, o sea, a mí me encanta la fantasía, pero luego también hay que aterrizarlo bien, o sea, creo que estéticamente tiene que tener una unidad, punto de partida está muy un bien, orden, pero luego... efectivamente, y esto en un hotel lo puedes hacer pues a ese nivel, en una casa no tiene tanto sentido. Pero bueno, pues te da un poco, ¿no? Te crea un terreno para que las cosas encajen, ¿no? Y para crear una dirección, porque yo creo que te ordena. Entonces, bueno, pues una vez creado ese relato, que tiene una identidad, que es esa isla que va desde el norte de África, que podría ser cerca de Tánger. De hecho, viajamos a Tánger, nos inspiramos mucho en Tánger, conocimos historias de personas que están inspirados, que inspiran luego a los personajes. Pues luego todas las rayas, porque cada personaje tiene una raya en su cuarto, son las 27 rayas distintas tejidas en un telar manual. Bueno, pues todo se va atando, ¿no? Y entonces, eso es fácil, sobre todo es fácil, a mí me ayuda a decir que no. Cuando creas ese ambiente y de repente quieres meter algo, dices, no, esto se está metiendo a capón y esto no, aquí no... Claro, no encaja como un marco, ¿no? Te haces un marco. Yo creo que eso da entidad y rotundidad al proyecto. Entonces, bueno, pues parte de eso y luego el resultado, pues se ha conseguido, yo creo, esa casa de huéspedes que Cristina buscaba y luego también tengo que decir, con una suerte inmensa e importante y también muy característica del proyecto y que se ha intentado preservar, que es el edificio. El edificio es una maravilla. 18, ¿no? Es una maravilla. Arquitectónicamente hablando, claro. Sí, y se ha intentado conservar, restaurar. Bueno, entonces ese marco también ayuda, ¿no? Claro. ¿Y qué personaje es tu favorito? ¿Tienes algún personaje que te guste más? Es que son todos geniales. A mí me encanta Atticus Sweets, que es el vendedor de chuches. Esto, pues eso, a mis hijas les he contado esta historia y se creían que iban no han ido, pero que van a ir al hotel y que ese cuarto está lleno de chuches. Pero bueno, cada uno tiene su historia, su personalidad. Son personajes profundos, ¿sabes? Está muy bien. ¿Y qué elementos, no sé si quizá hay muchas veces que cuando uno descubre algo, está en un momento profesional, en una etapa profesional, cuando pues igual descubres una pasión por las telas o de repente por la cerámica, ¿no? De repente, ¿qué sientes que has descubierto hace poco y que de alguna manera está marcando un poco también tus proyectos últimamente?
Pues bueno, no hace poco, pero la artesanía creo que es una cosa importante en mis proyectos y en el diseño de las piezas estas que hablábamos antes. Me encantaría viajar por los polígonos industriales, siempre lo digo, o por los pueblos y descubrir a esos artesanos que son capaces de hacer lo que no saben, o sea, lo que no saben que hacen. Claro. Bueno, y eso es una tarea pendiente y que me obsesiona. Luego el arte contemporáneo creo que es otro mundo apasionante, ¿no? Y bueno, pues que las antigüedades las he dominado más o las he vivido más, pero el arte contemporáneo es algo que me encantaría profundizar, y que cuando profundizas un poco, pues te despierta, ¿no? Te despierta sensaciones igual que lo hace lo otro. Yo te diría que esos dos puntos. Y a la hora de mezclar una antigüedad con el arte contemporáneo, ¿cómo mides un poco en qué momento pueden empastar o no? O sea, ¿dónde está ese termómetro? Es lo que te digo, que es difícil de explicar. Yo creo que la palabra clave es el equilibrio, pero claro, el equilibrio se siente, no sé cómo explicártelo, o sea, no es tangible o es medible una vez lo ves y ves que eso está desequilibrándose, ¿no? Pero es difícil no te sé dar la receta, no sé darte la receta. ¿Y qué pieza tendrías en tu casa? ¿Qué antigüedad tienes en tu casa que es importante para ti y por qué? Bueno, por supuesto la sarga. Y luego piezas, pues estas que salen aquí en el libro, que son piezas con un valor emocional. Algunas tendrán un mayor valor histórico, económico y tal, y otras no. Pero bueno, ahí tengo una colección ahí salen dos o una, es una colección de flores de cerámica, que son las flores de cerámica que se ponen en el sur de Francia, en el sureste sobre todo, en las tumbas. Que hoy en día las venden y son horrorosas, pero las antiguas son maravillosas, son de cerámica con unos colores preciosos y diferentes flores. No sé, ¿qué más tengo? 2 lámparas maravillosas que cuelgan frutas que hay en mi casa de Biarritz, que encontramos en una casa que se vendía, que se vendía todo en Biarritz, pues había muerto la señora y llegamos ahí y las compramos. Vajillas que no sé, que a lo mejor eran de mi abuela. ¿Y cuál dirías que es el objeto más increíble que has encontrado? Qué difícil. A ver. O alguno que dijeras que vamos, que no te lo creías, ¿no? Haber encontrado algo así. Es que son muchos, ¿eh? Pero mira, hay uno que es también... Estos son objetos que esto viene de la locura de mi padre. O sea, me parece apasionante, ¿no? Un objeto que es una cajita de oro, donde dentro se guardaba el oro, y ahí es donde a los reyes les metían las pastillas y se las doraban para que estuviesen, o sea, para que fuesen de oro. Y de ahí viene el dicho de dorar la píldora. Ah, interesante, no sabía eso. O sea, bueno, pues esas cositas que tienen historias, de repente dices, wow, ¿no? Claro. Sí, que le hacen lo que decías antes, ¿no? Que los objetos al final lo interesante es la historia que hay detrás de ellos. Exacto. Y hablabas de tu padre y justo que acabas de hacer el libro de Biarritz con esos 100 consejos para tus hijas. ¿Y tú has aceptado bien los consejos de tu padre y de tu madre? ¿Recuerdas alguno en concreto que te hayas grabado a fuego o que realmente sientas que ha sido importante para ti? Pues sí, eso yo creo que a medida que creces, claro, te das más cuenta, ¿no? De lo que te han transmitido y lo agradeces. Vamos, yo lo agradezco enormemente, pero bueno, de pequeña, pues al final todos somos rebeldes, claro, creo, y no te das ni cuenta de lo que te estaban ofreciendo, ¿no? Pues yo creo que mi madre, la curiosidad de las cosas. Mi madre es una persona súper curiosa con todo y curiosa en el buen sentido. Y no sé, recuerdo, o sea, de cómo mira las plantas o cómo, bueno, pues eso desde muy pequeña, ¿no? Eso
Yo creo que eso lo he aprendido y es un consejo que a lo mejor no has... Los consejos muchas veces se predican con el ejemplo, ¿no? Que la lista está muy bien, pero por eso te digo que la necesito leer yo, porque es que... Para recordarlos, ¿no? Y aplicarlos en tu día a día. Exacto. Y luego, pues de mi padre, el esfuerzo. O sea, el esfuerzo, el esforzarse nos lo ha inculcado desde siempre. Pues terminamos la última sección en el podcast, la terminamos con unas preguntas, una sección que se llama El Diván y que es la última página que tenemos nosotros en la revista AD, donde realizamos una serie de preguntas a un personaje para conocerlo un poco mejor, ¿no? Y aquí tenemos unas preguntas preparadas para ti. ¿Qué queda de la niña que comía helado de avellana en el Grand Plage y pescaba cangrejos en la playa? Pues yo creo que esas historias las revivo con mis hijas, ¿no? Y ahora, en esta etapa de mi vida, lo vuelvo a hacer, tal cual. Ahora han cambiado un poco las tornas, porque yo intento no tomar mucho azúcar, entonces bueno, pues me tomo un sorbete de chocolate sin leche de vez en cuando, y ahora es mi hija la que se toma el helado así, que yo me tomaba el más caro de todos. Además. Pero bueno, lo revives de otra manera, pero lo revives. ¿Y qué espacio en tu casa te hace más feliz y por qué? El cuarto donde pasamos más tiempo, que es un cuarto multiusos, que tenemos una cocina donde desayunamos, cenamos, a la vez una ve la tele, otra estudia. O sea, creo que es el más real, ¿no? El que se adapta más a la vida. Hablábamos antes que tienes 8 plantas, me imagino que cada planta también en tu casa habrá sido pues un reto, ¿no? Diseñarla por distintas razones. ¿Cuál ha sido el reto mayor? O sea, ¿qué piso o qué planta ha sido el mayor reto y por qué? Pues el salón, como te decía, yo tenía miedo de que fuese un salón que no se utilizara. Y de hecho fue un poco casual porque, la doble altura, al final de la obra siempre la idea era taparla y que hubiese 2 pisos separados. Entonces, de hecho, cuando llegó ese momento, dijimos, no podemos perder esta altura, estos metros. Entonces, por eso se creó esa galería. Y bueno, ese miedo de que ese salón estuviese desocupado, pues se perdió y fue la manera, ¿no?, de cuadrar ese temor, ¿no? Y luego, claro, después dijiste, ¿cuánto tiempo has dicho que...? 7 años. Después de 7 años diseñando tu casa, de repente hay un día que ya abres la puerta, ¿no? y ese espacio ya se ha hecho realidad, ¿no? Después, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la casa? 2 y medio. 2 y medio. Sí. Y después de estos 2 años y medio, ¿ahora ves el trabajo y dices, ostras, esto me hubiera gustado hacerlo de otra forma o esto lo hubiera movido? No. ¿Ha cambiado algo en estos 2 años y medio la casa? No, te diría que no, o sea, te digo que no. No ha cambiado. O sea, que era una obra maestra. No, seguro, pero es que yo tampoco soy de mirar para atrás, o sea, ya no. Claro. Creo que si hay que cambiar algo, lo cambiaré cuando toque. Que como decía, va a haber que cambiarlo, pero prefiero ni pensarlo, que llegue el momento que mi hija no quepa en esa cama y bueno, ya veremos. Pero ya se pasará a una segunda fase. La entrada fue otro reto, la verdad, ¿sí? En esta casa, ¿por qué? Porque entras directamente de la calle, es muy raro. Yo a veces en Londres me fijo que puedes, el único sitio donde es así, pero que la puerta de la calle es la puerta de entrada a tu casa. Y además la del garaje también. Entonces, bueno, pues esa obra de Gloria dignificaba todo eso, ¿no? Y luego tampoco tiene luz, porque entras, no hay ventana, es una escalera oscura que está pintada todo en terracota, que también, bueno, pues hay una serie de recursos. Lo pensé mucho, cómo hacer esa entrada, que luego sorprende, ¿eh? Cuando llegas al primer piso, sí, como dices, wow, pero bueno. Sí, de repente ves, ¿no? Como la doble altura, la luz, o sea, Sí, esa entrada fue difícil. Claro. La sarga encontró su sitio en tu salón
Si pudieras darle ese mismo protagonismo a otro objeto de tus aventuras con tu padre, ¿cuál sería? Hay un costurero antiguo que lo utilizo de joyero, que además de ahí estoy desarrollando un proyecto que bueno, que le tengo especial ilusión, o sea, que le tengo especial cariño y porque bueno, para empezar, un joyero creo que es una cosa difícil y no es que sea el más bonito, pero me ha ido acompañando siempre y como te digo, tengo un proyecto en base a eso. Un proyecto de qué tipo. ¿Nos puedes contar algo? Ya saldrá a la luz el año que viene. Ya nos iremos informando. Muy bien. ¿Cuál ha sido el consejo que más repites de esos 100 que dejaste por escrito para tus hijas? Solo los repasaba y que sean curiosas. Yo creo que el ser curioso te abre muchas puertas. Y ese es uno, que se cuiden la una a la otra, me parece que es el primero. Pues nunca sabes, pero yo que tengo la suerte de tener 2 hermanos con los que llevarme muy bien, pues es una suerte enorme tener eso, ¿no? Entonces creo que eso también hay que cuidarlo y se lo digo mucho. A ver, luego nunca se sabe, pueden ser muy diferentes y nunca se sabe, pero por lo menos intentarlo. Y justo en tus años de carrera, de profesión, con todo la experiencia que tienes hasta ahora, que es mucha y muy buena, a veces piensas, ostras, me hubiera gustado que me hubieran dado este consejo. Pues mira, ten paciencia. Yo soy súper impaciente, o sea, no tengo paciencia. Y me acuerdo hace 10 años, 11, que volví de Nueva York y empecé a montar el estudio un poco como lo que soy, aunque había empezado antes. Me imaginaba, yo quería correr y me imaginaba como hoy, ¿sabes? Y han tenido que pasar 10 años. Y es que era lo que tenía que pasar. Era lo que tenía que pasar, ¿sabes? Y dices, 10 años son muchos, sí, pero necesarios, ¿sabes? Entonces yo creo que, bueno, y ya me lo decían, paciencia, pero es que no tienes esa noción del tiempo ni de lo difíciles que son las cosas, ¿sabes? Que las cosas son... Sí, que todo cuesta muchísimo y hay que ponerle muchísimo empeño y que al final las cosas salen, por un lado son muy difíciles y por otro lado son fáciles, o sea, es una... Pero hay que tener empeño y esfuerzo, ¿no? Exacto. De tu padre. Y eso... Y es tiempo. Entonces, bueno. Porque además tú naciste en Nueva York y viviste allí muchos años, aunque eres española de adopción. Bueno, no, nací en Nueva York y me vine muy rápido. Lo que pasa es que volví luego, ya una vez que me casé, volví y viví 2 años en Nueva York. Como que resucité ese momento. Ese yo, ¿no? Sí. De esa etapa, esa como capa geológica que hablábamos antes del yo. Y que habiendo vivido 2 años en Nueva York, naciste allí, luego te volviste, pero viviste allí 2 años. ¿Y qué te traes de esa ciudad? ¿Qué te traes de Nueva York? Pues me traigo su ritmo, que no es que me encante. Cuando estás ahí creo que lo tienes que abrazar, ese ritmo, porque si no hay otra, vamos, claro. Pero... Y el que o sea, la oportunidad, ¿no? Que depende de ti el hacer lo que quieras. Y la oportunidad existe, ¿no? Y que bueno, ahí parece que es más fácil la oportunidad, pero que en todos lados, ¿no? Como ese empuje de hacer las cosas, esa energía, la ciudad te la da. Y yo creo que eso no hay que perderlo. ¿Y qué ciudad es tu favorita en el mundo? Si es que tienes alguna favorita o qué ciudades son a las que más vuelves. Pues yo te diría que París. ¿Qué es lo que te gusta de París? Me encanta su humanismo, ¿sabes? El andar por las calles. A mí no me gustaba nada estar sola y ahora lo llevo mejor, pero sobre todo lo descubrí en París, que puedes estar sola tomando un café y es maravilloso. O sea, es una sensación que no siempre se consigue. Bueno, aparte de su belleza. O sea, la belleza, eso es por descontado, ¿no? Que todas esas perspectivas que tiene perfectas. O sea, cada vez que voy es que me deja con la boca abierta. Pero a nivel emocional, ese humanismo y esa escala, ¿sabes? Me
esa mezcla, ¿no? De esa magnificencia por un lado y esa escala humana. Dices también dentro de los consejos, hablas que está bien admirar, ¿no? Pero nunca no idolatrar. Exacto. ¿A qué personajes o qué personas a lo largo de tu carrera, ¿no? Profesionalmente has admirado y por qué? Pues decoradores, pues admiro a Madeleine Castan, la admiro como mujer valiente y un poco en todos los sentidos, ¿no? Por ser, para empezar, una profesional de su época y luego de su estética valiente y atrevida, me gusta mucho. Jacques Ange me gusta mucho también porque, pues eso, esa valentía y esa mezcla también, ¿no? Y esa proyectos tan diferentes y tantos... Cómo sigue trabajando, ¿no? Lo prolífica que es su carrera con los años que tiene, ¿no? A veces le veo por París, siempre digo que un día le voy a saludar. Jaime Parladé, esa también, esa manera tan fresca y natural, pero tan elegante y tan potente a la vez de mezclar y de lo bueno, lo no tan bueno, que eso me encanta. Yo te diría que esos tres son grandes mitos. Fenomenal. Pues nada, Marta, muchísimas gracias. Nosotros gracias somos a ti. Muy admiradores tuyos. Y yo vuestra. Y lo seguiremos siendo y seguiremos muy pendientes de tu carrera. Pues muchísimas gracias, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Marta.